Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y esto es un nuevo vídeo del canal de Boro MV. Fijaos que no he dicho audio-vídeo. Llevo un tiempo sin decirlo y os explico el porqué, aunque el título ya podréis ver que por dónde va la cosa. Vamos allá. Bien, como os decía, vamos a hablar de podcast. Vamos a hablar de podcast y de su supuesta, entre comillas, rentabilidad. Veréis, os voy a poner un ejemplo. En la web de motos, Borón Moto, frecuentemente, sobre todo en los últimos tiempos, grababa audios, bien con Miguel, bien yo solo, para publicarlos y colocándolos en la plataforma de iVoox y extrayendo de allí el código para poner el reproductor en cada uno de los artículos. Bien, a veces en esos artículos había fragmentos escritos y todo esto, y desde luego es una web en la que, una blog web, como queráis llamarlo, en la que el contenido escrito es muchísimo más importante que el contenido audiovisual. Pero vamos, de lejos. De los, no sé si hay 5.000 y pico artículos publicados, 5 millones de visitas, cerca de 5 millones, estamos hablando de cifras respetables. Otra cosa también es la rentabilidad de los blogs, que eso sería otra cuestión muy, muy importante, y sobre todo en los tiempos que corren. Bien, ¿qué nos encontrábamos con esto? Pues que al final la gente acababa haciendo su lista de reproducción en su podcatcher, incluyendo Borón Moto, pero ignoraba ya todo el contenido escrito de los diferentes artículos algunos muy sesudos, artículos en los que había labor de investigación y de recopilación de información, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso de trabajo en ordenador. De hecho, hay una sección que se llama bocetos, que al final tenía tan pocas visitas que, bueno, pues empezó muy fuerte, pero yo me di cuenta que a medida que íbamos utilizando podcast y todo este tipo de medios, iba bajando todo, hasta el punto de que ahora hay muy, muy pocas visitas, y se ha quejado bastante gente, a mí se me ha quejado bastante gente argumentando que por qué había dejado de publicar en iVoox, que ahora ya no pueden escucharnos. Bien, lo que he hecho es muy sencillo, a ver, la cuestión económica es, os puedo decir que en un año, con tantos millones y tantas visitas y todo lo que queráis, se consigue sacar unos 70 euros de Blogger. Como lo oís. ¿Con eso qué da? Bueno, mira, al final acaba dando para pagar el dominio, acaba dando para pagar un servidor, un pequeño servidor y poco más, ¿vale? Bueno, bien, el servidor de Mumble, quería decir, para grabar en Mumble, que por cierto lo he dado de baja también. Bien, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que todo el mundo está derivando su consumo cultural a el audiovisual, ¿de acuerdo? Y esto en sí no es un problema grave, porque dices, bueno, pues entonces dedícate a hacer contenido audiovisual. Bien, pero no, porque esta web tiene como propósito el servir de una pequeña biblioteca técnica, una pequeña biblioteca de temporada tras temporada de competición, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Al final, por lo que he optado es por alojar audios y posibles vídeos grabados en Jitsi, que es otra modalidad que voy a comentaros, alojarlos en archive.org, en archive.org. ¿Por qué? Bueno, oye, ahí está bien, puedo sacar mis códigos y todo esto, y un poco con rabia porque después de muchos años acababas teniendo muy pocas reproducciones también. Y también viene definido todo esto, viene todo en un paquetito, en el sentido de que se ha metido tanto profesional en el mundo del podcasting, y cuando hablo de profesional hablo de periodistas profesionales, de medios de comunicación profesionales, es decir, prácticamente todos los programas de todas las radios comerciales publican sus podcasts. ¿Eso qué hace?
Eso lo que hace es ensombrecer al pequeño podcaster, que tiene muy, muy, muy difícil sacar la cabeza. Es decir, tiene sentido porque, bueno, oye, al final la gente escuchará las opiniones más cualificadas, las opiniones más fundadas, mejor documentadas, etcétera, etcétera. Pero claro, es que yo me pregunto, ¿eso es podcast? ¿Eso es podcast? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Y, bueno, no, mejor dicho, lo tengo muy claro, ¿no? Eso no es podcast, esos son fragmentos de radio camuflados bajo la apariencia de podcast. Además, fijaos que en muchos de esos fragmentos de programas se utiliza la forma de expresión habitual que era habitual en los podcasts, ¿no? De desenfado, de... No se impone un tono de autoridad ni nada parecido, todo lo contrario, es muy amigable, muy cercano, muy coloquial, ¿no? Entonces, los podcasters pequeños, los que se inician, lo tienen muy complicado. Bien, ¿cómo está el panorama del podcasting por ahí? Pues por ahí me voy a referir a Estados Unidos. Allí Google Podcast está monetizando los podcasts y allí es un verdadero boom. Es decir, se le ha dado rentabilidad a este medio y está emergiendo de una manera enorme. De hecho, hay gente que está ganando mucho dinero con los podcasts. Y claro, al hilo de esto me pregunto, ¿y por qué no se puede hacer igual que en YouTube? Es decir, que parece ser que es lo mismo que está haciendo Google en Estados Unidos, porque fijaos que aquí en España, tanto iVoox como, bueno, en general en Europa, Spreaker y todos estos, te ofrecen la posibilidad de ganar dinero con tus podcasts, pero a costa de... es muy poco progresivo. Es decir, tienes que subir un escalón y aportar dinero. No estamos hablando de YouTube, por ejemplo, que tú coges y, bueno, pues oye, publicas un audio sin ningún tipo de vídeo y ostras, es que acaba teniendo más reproducción. El músculo de YouTube es muy superior. Pero es que además YouTube te permite monetizar desde cero y cuando llegas a determinado momento, entonces empiezas a cobrar. Pero ese escalón en iVoox, por ejemplo, es enorme. Es disuasorio, es decir, tienes que invertir en tiempo, tienes que invertir en buscar patrocinadores, tienes que tener un Patreon, tienes que tener... ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Se complica todo mucho, no le da vidilla al pequeño podcaster. Fijaos también como en los más escuchados, en todos los podcatchers, viene... o en todas las plataformas, Spreaker, ya digo, iTunes, Google Podcast, Spotify, iVoox, lo más escuchado. Y al final, de lo más escuchado, casi siempre son programas de radio. Sí, que la gente pues los escucha, yo lo hago de hecho, ¿no? Los escucha en un momento que le viene bien. Además, no todos, quiero decir, lo hacen bien, lo hacen realmente bien. Porque, bueno, pues a mí me interesa, por ejemplo, mucho las cuestiones relativas a ciencia. Entonces, y a determinadas cuestiones políticas, no todas, por supuesto que no, a determinadas cuestiones políticas. Digamos que hay las que más me satisfacen. Y no que nadie venga con el rollo, es que hay que escucharlo todo para así sacar una conclusión. No, dadas las circunstancias, me he cansado de escucharlo todo. Pero bueno, bien, eso es otra cuestión. Y a lo mejor hago un audio... vídeo sobre ello, un audio, madre mía, en la costumbre. Con esto os quiero comentar que lo hacen muy bien. Por ejemplo, yo tengo en mi podcatcher pues los fragmentos de programa exclusivamente que quiero escuchar. Yo no me escucho todo un programa de 2 horas, me escucho un cuarto de hora de un programa de 2 horas. Solo aquello que me interesa. Pero claro, tantas emisoras comerciales, tantas emisoras locales, nacionales, etcétera, etcétera, haciendo eso mismo, al final es una inundación de los medios profesionales en una plataforma que está ideada para amateurs, para aficionados, para gente que simplemente tiene algo que decir, con lo cual queda sepultado, queda absolutamente sepultado. Volviendo al tema que he iniciado al principio, bueno, al final estoy viendo que la gente pues se va acostumbrando un poquito, pero desde luego en mucha menor medida, a reproducir directamente en la web. Y de hecho se puede sacar un feed de la web, se puede sacar un feed de los audios.
pero ni siquiera he hecho eso. ¿Por qué? Porque llega un momento en que, como ves que para dar un salto cualitativo hay que invertir mucho más esfuerzo, mucho más dinero, y seguramente ni siquiera se vea recompensado. Fijaos, algo tan específico y tan especializado como el mundo de la moto, ¿no? Que además es un mundo muy especial, no puedes ir con tonterías, ahí o das opiniones fundadas o te pegan un repaso por fuera, por dentro, por arriba y por abajo. O sea, no se puede, no es un mundo en el que se pueda ir de enteradillo, porque te crujen inmediatamente. Y con razón, oye, porque es un mundo de gente que, bueno, muy especializada, y en tiempos de crisis, gente que hace un gran esfuerzo para mantener un segundo vehículo como herramienta de ocio. Entonces, lo he hecho así. Me gustaría que aquí se hiciera algo similar a lo de Estados Unidos, de que se pudieran monetizar de una manera desde cero hasta determinado escalón no demasiado alto, como se hace con los vídeos de YouTube, y de esa manera dar un pequeño aliciente, porque realmente suscribirte a iVoox Premium o como demonios quiera llamarse, o Spreaker o algún plan de negocio de Spreaker y todo esto, pues como que no apetece, porque es que tú es algo que esperas que te venga como reconocimiento tu trabajo y no que tengas que pagar por ello. Es que al final estás pagando por ello. Con lo cual no tiene demasiado sentido. Así pues, también, que eso muchos de vosotros lo habréis podido comprobar, de vosotros y vosotras, que ya no publico los audios. Es decir, yo utilizaba una fórmula que era la de grabar el vídeo, extraer el audio, el vídeo subirlo a YouTube y el audio subirlo a iVoox como plataforma principal. Pero claro, al final ocurre lo mismo que con la web de motos. Ocurre exactamente lo mismo. Es decir, al final la gente escuchaba el audio en el podcatcher y ya no iba a YouTube. Que para mí, el tema de la rentabilidad es un canal muy pequeño. Es un canal muy, muy, muy pequeño. Pero ahora mismo sí que estoy en el borde o en el límite de poder cobrar un dinerillo. Oye, es un dinerillo que te puede servir para comprar un micro, porque necesito un micro dinámico, de rango dinámico y no de condensador. Necesito una serie de cosas que, ostras, si puedo sacarlo de ahí con el esfuerzo enorme que supone publicar vídeos con tanta periodicidad y todo esto, oye, pues bienvenido es. ¿Por qué vamos a rechazarlo? No, ni mucho menos. Y es un reconocimiento a tu trabajo al final. Va creciendo el número de suscriptores, las opiniones son buenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no sé, el mundo del podcasting, al menos en España, debería de reinventarse y de encontrar una plataforma, porque sí que es verdad que es un movimiento en auge, de encontrar una plataforma que monetizara como YouTube, yo creo que inmediatamente tendría el éxito garantizado y asegurado. Bien, es mi opinión. Una opinión tan válida o tan inválida como cualquier otra. Así que nada, simplemente esta reflexión os quería dejar, explicaros por qué ya no publico audios y nada, pues espero que sea para bien y que nos haga reflexionar, porque a mí el mundo del podcasting me atrapó inmediatamente. Empecé escuchando a Yoyo, sobre todo Yoyo Fernández, que bueno, ya sabéis que es mi referente en este tipo de cuestiones. Es un tipo que entregado, que realiza un gran trabajo, hace una edición fantástica, tiene medios para poder hacerlo, que ha conseguido a base de mucho esfuerzo. Y oye, y a mí me parece que merece mucho la pena, ¿no? Además, las opiniones de Yoyo siempre son sensatas. Ahora mismo tenemos también a Juan Febles, puedo escuchar a Pedro Mosquetero Web, puedo escuchar tantos y tantos, ¿no? Así que nada, sin más. Venga, muchas gracias a todos y todas. Aquí os dejo la reflexión y bueno, podemos ir comentando en los comentarios si queréis. Venga, gracias, chao.